tanto ecosistemas naturales, artificiales, transformados, y dentro de ellos también entran los agroecosistemas, para poder evidenciar todas las interacciones que suceden entre los diferentes productores y consumidores y también las de energía. Entonces, en un agroecosistema tan simple donde tenemos el cultivo de maíz, los productos o salidas de ese agroecosistema de maíz se convierten en las entradas del agroecosistema de pollos. Y también cómo se da esa retroalimentación, que algunas salidas del agroecosistema de pollos se convierten en entradas del agroecosistema de maíz. También veíamos que existe toda una serie de símbolos para poder representar los diferentes componentes de un ecosistema, para poder representar también las diferentes interacciones que suceden dentro del ecosistema. Veíamos estos símbolos también, y les comentábamos de que es únicamente para que ustedes tengan una idea general, que ustedes sepan que esto existe, para que en algún momento que les toque estudiar ecosistemas, pues sepan que tienen estas herramientas para poder hacerlo. Les decíamos, existen ejemplos tan sencillos como este, donde tenemos el ecosistema de un bosque, puede ser aquí, de una plantación forestal. Colocamos aquí 3 fuentes de energía y cómo van a existir los productores que son los árboles, que también van a estar interactuando con el suelo para después obtener una salida que es la madera. Puede ser tan sencillo como esto, o bien algunos ejemplos más complejos. Aquí vemos un agroecosistema de frijol. Aquí vemos un ecosistema natural de un bosque de pino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las flechas nos señalan los flujos de la energía, que pueden ser un montón de interacciones entre los diferentes componentes del ecosistema. Nuevamente les digo, esto es únicamente con fines de que ustedes sepan que existe este sistema de símbolos. ¿Sí, Eric? Fíjese que la sección A no llegamos hasta ahí. En la sección A, me imagino que se quedaron por acá. Antes de llegar o sea, me imagino que nos tocaría ver todo lo que significan esos símbolos. Por acá se quedaron. Uh-huh. Entonces, vean, no tengan pena, que realmente lo que les acabo de decir es lo mismo que saben las otras secciones. Únicamente les dijimos esto de la simbología de Odum para que ustedes tengan una idea de que existe este sistema de símbolos para el estudio de los ecosistemas. Entonces, para ser así más clara, no es mi interés o no es nuestro interés en este momento que ustedes se aprendan de memoria estos símbolos, sino que simplemente sepan que existen, y que si en algún momento leen en los libros de ecología el nombre de Odum, pues sepan que fue un ecólogo que desarrolló este sistema de símbolos para el estudio de los ecosistemas. Entonces, esto fue todo lo que hablamos realmente, patojos, de cómo en un agroecosistema existen entradas, existen fuentes de energía, y también existen agroecosistemas que sus productos o salidas se van a convertir en las entradas para otro agroecosistema, y nuevamente los productos o salidas de este agroecosistema de aves pueden convertirse en entradas para el agroecosistema de maíz. ¿Qué productos o salidas del agroecosistema de aves se pueden convertir en entradas para el agroecosistema de maíz? Por ejemplo, los desechos, ¿verdad? Esos desechos que van a entrar como materia orgánica. Entonces, por acá se quedaron ustedes. Aquí están los símbolos. ¿Cómo podemos esquematizar estas imágenes que vemos acá? Utilizando estos símbolos. El sol, que es la fuente de energía. En maíz, por ser un vegetal, es un productor, por lo tanto está en ese símbolo. Y los animales, que en general somos consumidores, vamos a estar en este símbolo del hexágono. Las flechas que nos señalan el flujo de energía. Esto fue todo lo que vimos en las demás secciones.
Y lo que ya les decía yo, que existen estos símbolos. Existen estos símbolos para poder esquematizar a los diferentes componentes del ecosistema, siempre utilizando las flechas como el flujo de energía. Y lo que les acabo de decir, podemos hacer estudios tan simples como este, o bien estudios más complejos como este, donde entre más componentes visualicemos, más interacciones vamos a poder evidenciar. Entonces, nuevamente les digo, esto es solo para que ustedes tengan una idea general, entonces para que ustedes conozcan que existe este sistema de símbolos y que en el momento que les toque estudiar un ecosistema sepan que lo pueden hacer utilizando esta herramienta. Bien, una pregunta. Entonces, esto de verdad para todos es únicamente de una forma general. No queríamos que ustedes se fueran sin saber ni siquiera el nombre de Odum, ¿verdad? Entonces es para que ustedes tengan esa referencia nada más. Bueno, entonces ahora sí, hablando del tema de la clase de hoy, vamos a comenzar a hablar de la llamada Revolución Verde. Y vamos a ver aquí una serie de hechos históricos, una serie de hechos que han marcado la forma en la cual hacemos agricultura. Entonces, antes de ver de lleno qué es la Revolución Verde, debemos entender que la agricultura la podemos dividir en dos grandes enfoques, en dos grandes tipos de agricultura. Primero vamos a hablar de la agricultura tradicional, que como su nombre lo indica, es una serie de métodos tradicionales, ¿sí? Basados en el empirismo para obtener producción que va a ser enfocada principalmente en agricultores de bajos recursos, que lo que buscan es obtener productos para el autoconsumo, es decir, buscan obtener productos que ellos mismos puedan consumir y sus familias. Dice que son agricultores de bajos recursos porque no pueden acceder a algunas tecnologías, no pueden acceder a algunos métodos de otro tipo de agricultura. También se dice que es una agricultura tradicional porque normalmente estos agricultores siguen patrones o siguen metodologías heredadas. Es decir, el agricultor de hoy en día aprendió a hacer sus técnicas de agricultura por medio de su padre y por medio de su padre y así. Entonces, por eso se llama agricultura tradicional. Que muchas de estas técnicas son basadas en esas tradiciones que son aprendidas, que son enseñadas de generación tras generación. Por lo regular, en esta agricultura tradicional se tienen pequeñas extensiones de tierra en donde únicamente se va a poder producir muchas veces lo necesario para el consumo familiar y otras veces ni siquiera lo necesario. Otras veces no alcanza para el consumo familiar. Entonces, esta es la agricultura tradicional. Y por otro lado, existe otro enfoque completamente contrario a esto que vemos acá. Por otro lado, vamos a ver que existe otra visión de la agricultura, que es la agricultura moderna. Entonces, si vemos acá, es una serie de metodologías donde la producción se va a obtener basados en conocimientos científicos. Entonces, aquí se deja de un lado el empirismo, se deja de un lado la tradición y ya se toma en cuenta los conocimientos científicos para la obtención de producción. Otra característica importante de la agricultura moderna es que busca resolver problemas por medio de la implementación de tecnología. Normalmente tecnología novedosa, tecnología que constantemente ha ido cambiando con el fin de ser más eficientes. Entonces, dentro de esta metodología podemos hablar, por ejemplo, de lo que vemos aquí
en la fotografía, de ser más eficientes con el agua, implementando sistemas de riego, ¿sí? También dentro del uso de la tecnología novedosa vamos a encontrar la implementación de maquinaria, la implementación de equipo, que muchas veces es automatizado, es decir, ya no requiere tantos operarios en el campo, sino que todo se puede controlar desde una computadora, desde un teléfono. La implementación de tecnologías novedosas también incluye el hecho de la utilización de productos que nos ayuden a ser más eficientes, a obtener mayor producción. También dentro de la agricultura moderna vamos a encontrar que muchas veces se desarrolla en extensiones de tierra más amplias. Es decir, ya no van a ser agricultores de bajos recursos, ¿verdad? Sino que van a ser agricultores con acceso a más recursos. O bien, esta agricultura moderna va a ser implementada por grandes empresas, por grandes multinacionales, que tienen a su disposición los recursos para implementar tecnologías. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos hablando. Recordemos que vamos a ver una serie ahí de hechos históricos. En la humanidad, pues siempre ha existido la necesidad de alimento, por lo tanto la invención de la agricultura fue uno de los grandes avances que hemos tenido como humanidad, pero hay algo que quizá para nosotros en este momento es muy evidente, pero antes nadie lo había dicho en voz alta, y es el hecho de que el tamaño de la población humana cada día sigue en aumento. ¿Y qué pasa con las áreas destinadas a cultivos? Las áreas destinadas a la producción agrícola o son las mismas, es decir, en la misma superficie, o en otros casos han ido disminuyendo esas superficies. Entonces, a mayor cantidad de personas en el mundo, algunos espacios que antes eran ocupados por la agricultura, ahora son ocupados para vivienda, por ejemplo. Entonces, existe un problema que es que la población humana sigue creciendo, pero el área para producir alimentos sigue siendo la misma o va en disminución. Este problema, como les digo, para nosotros quizá ahora es muy evidente, pero no fue hasta 1798 que alguien lo planteó como un problema real. Fue Malthus el que empezó a exhibir este problema que consiste en la teoría sobre el abastecimiento de alimentos y el crecimiento de la población. Entonces, Malthus manejaba esta teoría que si la humanidad continuaba creciendo al ritmo que ya se veía en esa época, en algún momento toda la humanidad iba a morir de hambre. ¿Por qué razón? Porque las áreas de cultivo o eran las mismas o iban en disminución. Entonces fue un problema que se planteó ahí, que puso de evidencia que había que hacer algo al respecto para evitar que toda la humanidad muriera de hambre. Entonces, bajo este contexto, las primeras soluciones o una de las soluciones que se vio es que definitivamente no íbamos a contar con más área de cultivo, por lo tanto había que ser más eficientes. O sea, lo que se planteó al final de cuentas fue, contamos con la misma superficie, solo tenemos un planeta, entonces en esas unidades de producción debemos de aumentar la producción, debemos ser más eficientes. Y ahí es como se ha ido desarrollando esa agricultura moderna, buscando métodos, buscando tecnologías que sean más eficientes.
Entonces, desde ese momento en que Malthus pone de evidencia el problema, se han ido buscando formas de ser más eficientes. Llega otro momento importante en la historia de la humanidad que hubo algunas guerras que afectaron al mundo, pero es en esta época de la Segunda Guerra Mundial donde el tamaño de la población humana es sumamente grande, pero es una época de mucha escasez, es una época de mucho desabastecimiento. Las grandes potencias, los países más desarrollados están enfrascados en un conflicto, lo cual provoca que todo el mundo se vea afectado con desabastecimiento de alimentos. Entre esos 6 años más o menos que duró la Segunda Guerra Mundial, un montón de personas sufrieron de hambre porque no les llegaba el alimento. También pone de manifiesto lo siguiente: se termina la guerra mundial, el mundo entra en un periodo de relativa paz, por así decirlo, y el tiempo que toma a los países en poder reconstruirse llega a la década de los 60. Y ahí es que inicia el movimiento llamado Revolución Verde. ¿Por qué se llama así? Bueno, revolución porque es un movimiento que viene a darle vuelta completamente a lo que se tenía concebido de la agricultura, y lleva el nombre de verde porque lo que buscaba era producir una mayor cantidad de vegetales. Entonces, en la Revolución Verde, su único fin es aumentar los rendimientos por unidad de superficie. Veníamos de una época de escasez, de una época de desabastecimiento, entonces era urgente la necesidad de poder reponer o poder recuperar a todas esas personas que no tenían alimento. Entonces ese es el fin de aumentar los rendimientos, y pareciera que no importaba cómo se podían aumentar esos rendimientos. Por ello, una de las principales características de la Revolución Verde es el uso masivo de agroquímicos. Entonces, si antes se tenía un rendimiento, por ejemplo, de 20 quintales por manzana, ahora querían ver cómo triplicaban, cómo duplicaban ese rendimiento, sin importar si había que hacer un uso indiscriminado de los agroquímicos. Entonces, para que sepan bien el contexto, muchos de estos agroquímicos, muchos de estos plaguicidas se derivan o son creados a partir de algunas de las armas químicas que se utilizaron durante las guerras. Principalmente en la guerra de Vietnam, Estados Unidos lo utilizó ahí como un campo de ensayos, de crear moléculas en los laboratorios para ver qué efectos tenía, y muchos de los agroquímicos utilizados se derivan de esas moléculas. Entonces veamos algunas de las cosas que sucedieron, algunos de los productos de la Revolución Verde. Tenemos aquí como resultado de la Revolución Verde, se crearon variedades de alto rendimiento, es decir, se tomaron vegetales, se mejoraron y fueron llamados variedades de alto rendimiento. ¿Qué características tienen estas variedades? Son aquellas que van a dar como resultado altas producciones. Son mucho más productivas que una variedad anterior. También nos permiten poder establecer los cultivos y las plantaciones en fechas fuera de lo normal. Por ejemplo, si antes se tenía que esperar la época de lluvia, ¿sí?, a principios de mayo, por ejemplo, para poder establecer un cultivo, hay variedades que permiten sembrar fuera de esas fechas. Es decir, no esperar hasta ese momento, sino que se puede comenzar antes y de esta manera obtener
más producciones en el mismo periodo de tiempo. Una de las características de estas variedades de alto rendimiento es que son muy dependientes de los agroquímicos. Entonces, vamos a tener una variedad altamente productiva, pero eso sí, tenemos que comprar todo el paquete. Tenemos que comprar los fertilizantes, tenemos que comprar todos los plaguicidas, porque de otra manera esa variedad no va a prosperar. Entonces son altamente dependientes de los agroquímicos. Y vean lo que hablábamos hace un rato, que la revolución verde vino a hacer un uso masivo de estos productos. Y todo esto se realizaba bajo el eslogan de poder brindar los elementos necesarios para acabar con el hambre. Entonces, desarrollo de variedades de alto rendimiento, está bien, desarrollo de más agroquímicos sin importar su grado de toxicidad, el uso de agroquímicos, el uso indiscriminado de estos productos, pero todo se hacía en función de poder acabar con el hambre. Entonces, les comento, esto no necesariamente se cumplió. Actualmente hay muchas personas con hambre, ¿sí? Actualmente sigue existiendo ese problema de la hambruna. Entonces, como resultado de la Revolución Verde, pues sí, fue de las primeras veces que el hombre conoció grandes excedentes en la agricultura. Pero esos grandes excedentes en la agricultura no llegaron a las personas que tenían hambre. Esos grandes excedentes en la agricultura solamente sirvieron para que aquellos agricultores que tenían esos excedentes pudieran comercializarlos, venderlos, y entonces fue, al final de cuentas, un movimiento que sirvió para enriquecer a ciertas personas. Muchas veces se dice que el problema de hambre es porque no hay suficiente producción de alimentos. Pero les digo que en la actualidad en el mundo se produce más alimento del necesario. Entonces el problema de hambre es un problema de distribución, que los alimentos no llegan a aquellos que los necesitan. Bien, retomando entonces, este era el eslogan de la Revolución Verde. Ya vemos que no necesariamente se cumplió. Siguiendo con la Revolución Verde, otro de sus productos, otra de las cosas que se implementaron como consecuencia de este movimiento son los monocultivos, es decir, cultivos de una sola especie. ¿Qué problemas, qué características presentan estos monocultivos? Es que fuerzan a la desaparición de paisajes. Para establecer un monocultivo que sea rentable, pues se requiere de una unidad de área, se requiere de una superficie relativamente grande. Esto conlleva al cambio del uso de la tierra. Yo creo que ustedes ya manejan esos conceptos de acuerdo con su curso de cartografía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un lugar donde, por ejemplo, había bosque, vamos a eliminar ese bosque para establecer parcelas de cultivo. Entonces vamos a ir eliminando esas unidades de paisaje, vamos a ir eliminando esos ecosistemas naturales para establecer los monocultivos. Al existir monocultivos, estos son más susceptibles al aparecimiento de plagas y enfermedades. Sobre todo con los que estuve en módulo, en cada oportunidad que tuve, siempre les dije que este concepto de plagas es más que todo un concepto económico. Se refiere a cuando un organismo nos provoca daños económicos. En la naturaleza no vamos a encontrar plagas porque estos organismos siempre han sido parte del ecosistema y siempre han cumplido una función. Pero cuando tenemos monocultivos, es como darles alimento ilimitado a estos organismos
por lo tanto su población va a crecer de manera desmedida, provocándonos esos daños económicos. En monocultivos es más probable que existan problemas de plagas y también de enfermedades. Y otra característica es que va a haber una mayor pérdida de agua y suelo. En el caso del suelo, ¿sí? En el caso del suelo, por ejemplo, si tenemos un cultivo que sea muy demandante en fósforo, ¿sí? Y todos los años establecemos el mismo cultivo, ¿qué va a pasar con el fósforo en el suelo? Se va a ir agotando, y por eso decimos que provocan una mayor pérdida de agua y suelo. Los monocultivos son muy demandantes en estos recursos de agua y suelo. No sé si tengan alguna pregunta. El cultivo de arroz sería un monocultivo. Si solo hay arroz en la unidad de cultivos, sí, eso es un monocultivo. ¿Sí, Eric? Yo tenía una duda, bueno, más que todo es para que me lo verifique. La Revolución Verde empezó más que todo por el planteamiento que hizo Thomas. Bueno, Thomas Malthus lo hizo como unos 200 años antes. La Revolución Verde comienza como respuesta a esa época de escasez y desabastecimiento que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Existía la urgencia de poder producir alimentos en masa, sabiendo que la superficie cultivable era la misma o cada vez menor. Entonces, eso es, o así es como nace la Revolución Verde, como esa urgencia a responder a que el mundo se está muriendo de hambre. Ok, otra, por lo mismo que utilizaron grandes cantidades de agroquímicos, me entró la duda, ¿no hubieron problemas de intoxicación a las personas o que dañaran el suelo? Sí, y de hecho de eso vamos a hablar en este momento. Sí existen problemas. Entonces, otro de los resultados de la Revolución Verde son los daños al ambiente. ¿Qué daños al ambiente? Justamente lo que mencionaba Eric, el uso masivo, el uso indiscriminado de agroquímicos, pues llegó a provocar problemas de contaminación al agua y al suelo. Vamos a hablar de algo, de un producto bien específico que es el llamado DDT, que es diclorodifenil tricloroetano. Este es un insecticida organoclorado que va a provocar daños sobre el sistema nervioso de los organismos. Entonces va a provocar ahí que las neuronas pues no rompan esa sinapsis. Y este DDT fue uno de los productos más utilizados en esa época de la Revolución Verde, que comenzó en el año de 1960. Entonces, este DDT, al igual que muchos agroquímicos, se derivó de las armas químicas utilizadas en las guerras. Como les decía, principalmente en la guerra de Vietnam, Estados Unidos lo utilizó de laboratorio. Sintetizaban moléculas a nivel de laboratorio, luego las aplicaban en el campo en Vietnam y miraban sus efectos. Entonces, este insecticida, aquí en Guatemala, ¿cómo se vivió esa Revolución Verde? Cuando es 1900 en la costa sur de Guatemala, en donde hoy encontramos caña de azúcar. Toda esa región en esa época tenía plantaciones de algodón. Ese era el cultivo principal de Guatemala cuando comienza la Revolución Verde. Grandes extensiones de plantaciones de algodón. Por ser un monocultivo estaba propenso siempre a plagas, ¿sí? Siempre había problemas de plagas. Entonces sale al mercado este producto novedoso, DDT, que es sumamente efectivo. Los algodoneros lo compran, lo implementan. Había aplicaciones masivas y frecuentes de avionetas para poder
rociar las plantaciones de algodón de Guatemala. Entonces sí encontraron una efectividad contra las plagas. Las plantaciones de algodón en Guatemala estuvieron quizás hasta finales de los 80. Sucede que en la industria textil empiezan a producir fibras sintéticas. Entonces el algodón se vino para abajo, ya nadie compraba algodón, y es en ese momento cuando se reemplazan las plantaciones de algodón por plantaciones de caña de azúcar. Eh, 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 que es un producto cancerígeno. Entonces, este producto comienza a ser cancelado, ¿verdad? No se permite su uso en estos primeros países que encuentran estos resultados. A Guatemala esa información le llega un poco tarde. Mientras en unos países ya está cancelado, aquí en Guatemala todavía se seguía utilizando, hasta que por fin su uso es cancelado prácticamente en todo el mundo. ¿Sí? Es prohibido la utilización de DDT porque es sumamente tóxico, causa daños al ambiente, contamina agua, suelo, es cancerígeno, ¿sí? Provoca daños a mamíferos, incluidos los humanos, y por lo tanto se cancela su uso. Imagínense, estamos hablando que quizá en Guatemala se dejó de utilizar como a finales de los 90, o se prohibió su uso, más bien dicho. Existen unas investigaciones que se realizaron entre 1997, otras en 2005, yo creo que la última fue en 2010, en donde se fue a hacer un estudio de la calidad de agua y suelo en esas regiones de la costa sur donde hubo algodón. Imagínense, después de 7, 15 años de haber dejado de utilizar ese producto, todavía existían restos de DDT en el suelo y en el agua. Si esto no les sorprende tanto, también se hicieron estudios de la leche materna de las mujeres que viven en esas áreas. También se encontraron restos de DDT en la leche materna. Entonces, es un producto que tiene una capacidad residual enorme, es decir, persiste en el ambiente durante mucho tiempo y es sumamente tóxico. Entonces, estas son las consecuencias de la Revolución Verde en Guatemala. Entonces, Alejandro, la Revolución Verde, sí, se inició en Estados Unidos, pero esto fue un movimiento mundial, ¿verdad? Quizás se inició en Estados Unidos, pero rápidamente pasó a todo el mundo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, la importancia de esta última parte, patojos, también es que ustedes comprendan que cuando les decimos que el uso de agroquímicos requiere de mucha responsabilidad, requiere de conocimiento, es porque vean las consecuencias que pueden llegar a tener si usamos o si hacemos un uso indiscriminado de estos productos. Entonces, de ahora en adelante, cuando estén en alguna actividad de módulo, en alguna actividad de campo y tengan que hacer uso de agroquímicos, utilicen todas las medidas de protección, todo el equipo de seguridad y sobre todo sean muy responsables con lo que van a aplicar y en las cantidades que van a estar aplicando. ¿Sí, Edgar? Ingeniero, disculpe, tenía la duda de que al respecto de todos los agroquímicos que actualmente se consume, es utilizado en Guatemala. O sea, ¿cuál es el tiempo en sí en la cual un producto, un agroquímico, sale al laboratorio después de pasar o sea, sale a la venta después de pasar al laboratorio? O sea, ¿cuál es el tiempo para su aprobación, por así decirlo? Pues es un periodo de varios años, Edgar. Es un periodo de varios años para poder aplicarlo, porque pasan muchas pruebas para ver si no son dañinos a los mamíferos, por ejemplo. Pasan muchas pruebas, entonces sí, son muchos años. ¿Qué es lo que sucede?
que muchos agroquímicos poseen el mismo ingrediente activo que ya ha sido estudiado. Entonces, muchos agroquímicos salen al mercado y ya no necesitan todo ese tiempo de estudio porque ya su ingrediente activo fue estudiado con anterioridad. Eso sí, cuando se crea una nueva molécula, un nuevo ingrediente activo, eso sí tienen que pasar varios periodos de prueba que pueden ser varios años. Pueden ser varios años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar esa parte de la Revolución Verde por ahí y recuerden siempre, la reflexión es esa, ser muy responsables en el uso de agroquímicos. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de zonas de vida. A ustedes, bueno, a la sección A les envié ahí un triángulo en el grupo de WhatsApp. Si no saben qué es, ahorita es que lo vamos a utilizar. Yo creo que en la sección C también les enviaron ahí su triángulo de zonas de vida. Entonces vamos a hablar de esto. Las zonas de vida son un sistema de clasificación. Ya vamos a ver de qué se trata. Fue propuesto por Leslie Holdridge, que era un profesor de una universidad. Él fue el que propuso esto. Holdridge se dio cuenta que a nivel natural había asociaciones de comunidades bióticas y se podían asociar sin importar si era una unidad de paisaje muy pequeña o bien una unidad de paisaje muy grande. Como por ejemplo, estas asociaciones se podían dar desde tierras bajas, es decir, desde la orilla del mar hasta las cimas de los volcanes. Entonces se podían ir formando a diferentes altitudes. Holdridge también propuso que existen 3 factores climáticos principales y la interacción de estos 3 factores van a dar como resultado las zonas de vida, que por la interacción de la temperatura, precipitación y humedad, nosotros vamos a observar organismos muy específicos a esa temperatura, a esa precipitación y a esa humedad. En otras palabras, las zonas de vida van a ser estas asociaciones que se forman dependiendo de la interacción entre la temperatura, precipitación y humedad. Entonces, las comunidades bióticas de vegetales y animales van a depender de cómo son la temperatura, la precipitación y la humedad. Y a ese conjunto de asociaciones es a lo que llamamos zonas de vida. ¿Preguntas? Bien, Ingeniera, aquí, ¿sí? aparte de esos factores, ¿también hay otros o solamente estos? Vamos a ver. Para poder determinar las zonas de vidas, para poder trabajar con este sistema de clasificación, estos son los 3 factores que vamos a utilizar. Definitivamente en el ambiente existen otros factores climáticos, pero de acuerdo con lo propuesto con Holdridge, es la temperatura, la precipitación y la humedad los que van a tener un papel más determinante a la hora de establecer las zonas de vida. Estos 3 factores climáticos son los que van a determinar qué organismos están presentes y cuáles no en un área determinada. ¿Preguntas? Bueno. Entonces, también hablando de las zonas de vida, es un sistema de clasificación que nos permite que a partir de conocer el clima,
nosotros podamos definir cómo van a ser las características del suelo y cómo van a ser las características de la vegetación. La vegetación juega un papel sumamente importante al momento de definir las zonas de vida. Holdridge plantea que lugares en el mundo que tengan una temperatura similar o está en África, siempre y cuando tengan estas características similares, vamos a encontrar vegetación similar. Y a esa vegetación representativa de cada zona de vida se le conoce como especies indicadoras. Es decir, estas especies indicadoras siempre van a estar presentes en cada zona de vida. Por ejemplo, para aquellos que son de los departamentos como Chiquimula, El Progreso y Zacapa, saben que en esas áreas que se ven como la fotografía, es común encontrar especies con espinas. Es común encontrar especies de la familia Cactaceae. Entonces, eso que sabemos que en esas áreas siempre va a haber algunas especies de la familia Cactaceae, a eso es a lo que llamamos especies indicadoras, que son especies representativas de una zona de vida. En lugares que tengan similares condiciones climáticas, van a tener similar vegetación. Son especies representativas de una zona, dijo. Sí, las especies representativas de una zona de vida les llamamos especies indicadoras. En este entraría lo de los helechos, ¿Qué cosa de los helechos hay? que los helechos se mantienen en un clima húmedo y que son indicadores de suelos ácidos, no sé más. Sí, podría ser. Podríamos utilizar especies de helechos. Si siempre van a estar presentes en un área que tiene condiciones determinadas de temperatura, precipitación y humedad, aunque esa área esté en Guatemala, esté en Brasil, esté en cualquier lugar, vamos a encontrar esa vegetación y se convierte en especies indicadoras. Bien, otra pregunta. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos el mapa de zonas de vida para Guatemala que fue realizado, creo que en el 2016, me parece, es el más actualizado. Las zonas de vida tienen predeterminados, ya tienen definidos los colores con los cuales las vamos a representar y en la clase vamos a aprender a cómo nombrarlas. Esto que vemos aquí son los nombres que podemos encontrar de las zonas de vida. Y si nos damos cuenta, en Guatemala existen 13 zonas de vida, de acuerdo con lo que está aquí. Entonces, les quiero mostrar lo siguiente. Aquí en Guatemala tenemos esta franja de la costa sur. Si ustedes se dan cuenta, ahí por los colores se alcanza a ver que hay dos zonas de vida predominantes en esa franja. Y esta franja tiene condiciones de temperatura, tiene condiciones de humedad, tiene condiciones de precipitación muy similares a lo que encontramos en la franja transversal.
Y si nos damos cuenta, esta zona de vida se repite con esta. Entonces podríamos pensar, son las mismas condiciones que entonces debería existir la misma lo relacionado con la pregunta de Catherine. Hay otros factores que también van a que estos sean los más determinantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Aunque hayan dos regiones, vean, en diferentes posiciones, aunque hayan dos regiones con factores climáticos muy parecidos, si ustedes se dan cuenta, las zonas de vida no son exactamente iguales. ¿Okay? Las zonas de vida no son exactamente iguales. ¿Cuál es la principal diferencia entre esta franja transversal del norte y la costa del sur? Es una letra siempre se escriben en minúsculas. El segundo grupo de letras en edafología, en el triángulo textural, para determinar la textura del suelo, y aquí lo usamos de manera similar. Hay tres valores: un valor promedio de precipitación anual, hay un valor de biotemperatura y hay un valor de relación de evapotranspiración potencial. Esos son los valores que vamos a intersectar para poder determinar una zona de vida. Esta primera parte va a ser teórica, les voy a explicar qué significan cada uno de estos valores y al final de la clase vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan utilizar este triángulo y puedan definir la zona de vida de un lugar determinado. Entonces vamos a empezar definiendo la biotemperatura. En palabras sencillas, biotemperatura hace referencia a la temperatura en la cual crecen y se desarrollan los organismos vivos. Por eso dice biotemperatura, ¿sí? La temperatura en la cual los organismos van a poder crecer y desarrollarse. Viéndolo desde un punto de vista más operativo, la biotemperatura es una temperatura corregida. ¿Qué temperatura corregida? Que depende de la temperatura ambiente y de la duración de la estación de crecimiento. Para poder corregir la temperatura y convertirla en una biotemperatura hay una serie de modelos, hay una serie de fórmulas que vamos a estar utilizando dependiendo las condiciones de cada lugar. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen dudas, pasemos a ver qué significa el siguiente valor. El siguiente valor hace referencia a la precipitación anual.
sumatoria de las precipitaciones durante todo el año. Este valor siempre es en milímetros. Y vean, la precipitación anual en el caso del triángulo de zonas debidas pide un promedio. Entonces debemos contar con registros de precipitaciones anuales durante varios años. Y lo que vamos a tomar es el valor de la precipitación del año 1, el valor de la precipitación del año 2, el valor de la precipitación del año 3 y así sucesivamente. Y luego vamos a hacer un promedio. Eso es lo que necesita el triángulo. Entonces, en la otra sección me preguntaban, ¿y cuántos años necesitamos? Normalmente, entre más valores tengamos, es mejor. Pero se van a dar cuenta ustedes, patojos, que sí puede ser un poco complicado el concebir registros climáticos en Guatemala. Entonces, con los valores que contemos, con eso tenemos que trabajar. ¿Preguntas? Disculpe la pregunta, ¿para qué médico que se estaba esto? No la escuché bien, Catherine. ¿Puede repetir, por favor? ¿Para qué dijo que se usaba este? Este valor de precipitación promedio anual lo vamos a utilizar para poder colocarlo aquí en el triángulo y finalmente determinar la zona de vida. Ustedes se dan cuenta, aquí dice promedio de precipitación anual. El valor que tengamos lo vamos a intersectar aquí de acuerdo a esta escala. Y el último valor, aquí sí les advierto, hay bastante teoría. Para poderles explicar qué es la relación de evapotranspiración potencial, hay dos conceptos antes. Primero, entender que evapotranspiración es evaporación más transpiración. Y que existe un valor llamado evapotranspiración real, que como su nombre lo indica, la cantidad real de agua transpirada por las plantas más el agua evaporada. Vamos a quitar eso, porque principalmente la evaporación se da por el suelo. Entonces, eso es evapotranspiración real. ¿Cuánta agua transpiran las plantas y cuánta agua evapora el suelo? Y eso lo sumamos y obtenemos la evapotranspiración real. Derivado de este concepto está la evapotranspiración potencial. Y como ya lo hemos visto anteriormente, un valor potencial es un valor teórico. Un valor teórico del agua que podría ser transpirada y evaporada si toda el área estuviera cubierta por vegetales. Yo sé que parece trabalenguas, por eso les pregunto, ¿entienden la diferencia entre evapotranspiración real y evapotranspiración potencial? Genera, disculpa, podría repetir otra vez lo de la evapotranspiración real. Sí, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos un área determinada, donde con fines de ejemplo vamos a colocar que existen dos plantas en esta área. Entonces, ¿qué es evapotranspiración real? Es sumar la transpiración de estas plantas más la evaporación del suelo. Eso es evapotranspiración real. Luego está el concepto de evapotranspiración potencial, que es un valor teórico. ¿Por qué es un valor teórico? Porque toma en cuenta la cantidad total de plantas que podrían caber en esa unidad de área. Entonces, teóricamente, en esta unidad de área no caben solo las dos plantas que están realmente, sino que vamos a decir que caben 5 plantas. Entonces, la evapotranspiración potencial se utiliza o se obtiene sumando toda esta transpiración teórica
más la evaporación teórica, ¿sí? Y ese es el valor de evapotranspiración potencial. Asumiendo que toda el área está cubierta por vegetales, ¿cuánto sería esa evapotranspiración? ¿Preguntas? Ingeniero, entonces la evaporación real solo cuenta los que ya están. Correcto. La evapotranspiración real solo toma en cuenta los vegetales que realmente están presentes. Y la evapotranspiración potencial es un valor teórico porque toma en cuenta todos los vegetales que podrían estar presentes en esa unidad de área. ¿Más preguntas? Ingeniera, es como si tuviéramos un área, por ejemplo, y tuviera la capacidad de, no sé, de 100 árboles, por ejemplo. Pero ese sería el valor teórico. En la realidad tendríamos, por ejemplo, unos 20. Entonces, la ¿cómo se dice? Evapotranspiración Evapotranspiración. real sería únicamente de los 20 árboles que tendríamos en el área. Y la potencial, o sea, tomaríamos los datos de en sí, los 100 que teóricamente tendríamos. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, derivado de estos conceptos viene el concepto que vamos a estar utilizando para la determinación de las zonas de vida. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar las zonas de vida. No es ni evapotranspiración real ni evapotranspiración potencial, pero ustedes tienen que saber de dónde sale esto. El triángulo de zonas de vida nos pide una relación de evapotranspiración potencial que no es más que una división. ¿Qué vamos a dividir? La evapotranspiración entre la precipitación media anual. Y este es un índice de humedad que va a determinar las provincias de humedad de las zonas de vida. Entonces, nuevamente, vean, les resalto esto. Esto es lo que necesitamos para determinar las zonas de vida. Entonces, como les dije aquí, en esta primera parte solo les iba a explicar de forma teórica qué significan esos valores, pero todos estos son números, ¿verdad? Son operaciones que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta? Solo la esa cosa potencial es la que vamos a usar. La relación de la evapotranspiración potencial. Eso es lo que vamos a usar. Ok. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe, o sea, ¿cuáles eran los valores que tendríamos que dividir, dijo? O sea, la evapotranspiración potencial y ¿qué más? La evapotranspiración potencial y la precipitación media anual. Esto lo vamos a hacer para todos. Entonces, ahí les van a quedar las fórmulas a ustedes para que esto lo puedan hacer. Sí, Joseph. Ingeniera, y como resultado de la relación de la evapotranspiración potencial, ¿qué es lo que obtenemos? Un número que como vemos aquí en el triángulo lo vamos a poder operar para poder hacer la intersección de los diferentes valores. Pues como resultado de esa división obtenemos este índice, ¿verdad? Que es un número nada más que lo vamos a poder dibujar en el triángulo y con eso vamos a determinar la provincia de humedad. ¿Una otra pregunta? Entonces, ahora sí, para todos vamos a pasar, ¿sí? Disculpe, no sé si usted podría repetir la parte de la precipitación anual, es que no me quedó muy claro porque dice que es la suma durante el año y usted mencionó después varios años, entonces no sé si podría aclarar eso. La precipitación anual es cuánto llueve al año, pero ¿qué valor vamos a utilizar en el triángulo? Un promedio de precipitaciones anuales. Por eso les decía, necesitamos tener un registro de varios años. El año 1 llovió tanto, el año 2 llovió tanto, el año 3 llovió tanto y así sucesivamente
y luego voy a hacer un promedio, porque lo que pide el triángulo, vean, es un promedio de precipitación anual. Por eso les coloqué ahí año 1, año 2, año 3, para poder construir un promedio. ¿Una otra pregunta? Entonces vamos a ir empezando con la parte operativa del ejercicio en sí. Y esto solo se los coloco por si en algún momento ustedes tienen que determinar una zona de vida, pues deberían de contar con estos datos. Datos de temperatura promedio, mensual, anual, la precipitación acumulada al año, tener varios registros anuales para poder sacar un promedio. Los datos de evapotranspiración también los pueden conseguir y todos estos datos climáticos los consiguen o son generados en estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas son lugares en donde hay aparatos que se encargan de medir todas estas variables. También necesitamos los datos de altitud y las coordenadas de esa estación donde se van a obtener los datos. En Guatemala, la institución encargada de proveer toda esta información climática es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el INSIDUME, que tiene una red de estaciones meteorológicas por todo el país donde se generan y almacenan estos datos. Yo la verdad, hace poco ingresé a la página del INSIDUME y no pude conseguir información, pero hay otros lugares en donde podemos conseguir esta información. Entonces, esto es únicamente de conocimiento general para todos, para que ustedes sepan que hay una institución encargada de generar todos estos datos. Entonces, para nuestro ejercicio yo les voy a dar estos datos. Para el ejercicio vamos a utilizar la siguiente información. Esta información la obtuve, no fue del ICC, no fue del ICIGUME, sino fue de este otro lugar, que es el Instituto de Cambio Climático, que tiene mucha relación con la región de caña de azúcar en Guatemala. Ellos también tienen sus redes de estaciones meteorológicas y encontré esta información. Entonces vean, tenemos datos de temperaturas medias mensuales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Un promedio de esa temperatura para encontrar la temperatura media anual. Encontramos la precipitación anual, que es este dato, es únicamente la sumatoria. Los datos de altitud en metros y los datos de latitud y longitud, es decir, las coordenadas en donde está ubicada esta estación. Bien importante que los datos estén en grados, ¿sí? Estos son grados. Entonces, patojos, como yo sabía que íbamos a tener poco tiempo, hice de una vez esto de promedio y esta suma para que ustedes no tuvieran que estar haciendo aquí las operaciones. Es importante que copien al menos esos datos que están ahí en azul, en rojo, y esto esté encabezado, ¿verdad? Que esa es la información que nos va a servir. Vamos a empezar con el valor de biotemperatura. Vamos a empezar con el valor de biotemperatura. Ahora les explico cómo obtenemos la biotemperatura. Solo me dicen si ya tienen ahí listos los datos. Así puedo pasar a la otra diapositiva. Este modelo que aparece aquí, si quieren, no lo copien todavía, se los voy a explicar.
Entonces, esta es la información con la cual vamos a empezar a determinar la zona de vida de este lugar que pertenece a estas coordenadas. El primer valor que vamos a encontrar es la biotemperatura. Entonces, veamos. Para el cálculo de la biotemperatura, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Primero dice, si la temperatura media mensual, es decir, la temperatura promedio del lugar, se encuentra en un rango de 6 a 24 grados, no tenemos que hacer nada, porque la biotemperatura va a ser igual a la temperatura ambiente. Sé que puede sonar algo enredado, pero si ustedes lo leen, van a comprender. Si tenemos una temperatura ambiente entre 6 y 24 grados, no hay que hacer nada. La biotemperatura es igual a esa temperatura ambiente. Por el contrario, si la temperatura media mensual es mayor a 24 grados, ¿qué va a pasar? Tenemos que corregir ese valor. ¿Cómo lo corregimos? Utilizando este modelo. Si ustedes se dan cuenta, este modelo pues, parece un poco raro ahí que multiplica grados de latitud, eleva al cuadrado grados de temperatura, pero es un modelo que se estableció y que llegaron a determinar para poder corregir las temperaturas cuando son mayores a 24 grados. Entonces, esto sí lo tienen que tener ustedes a mano. Esto sí es importante que lo tengan porque les puede servir para el cálculo de la biotemperatura. Es importante que pongan atención a donde hay paréntesis para que el valor le sea correcto. Y también existe otro caso en el cual vamos a tener que corregir la temperatura y es cuando sea menor a 6 grados. Cuando sea menor a 6 grados, utilizamos este modelo que está aquí. Lo colocamos aquí en letra más pequeña porque casi no se usa en Guatemala. Casi no tenemos lugares donde la temperatura sea menor a 6 grados. Por eso está aquí en pequeñito. Pero esto sí es bastante común que suceda. ¿Preguntas? Ingeniero, entonces cuando sea mayor de 24 y menor a 6 se tiene que corregir. Es correcto, es correcto. Cuando sea la temperatura de 6 a 24 no tenemos que hacer nada. Cuando sea menor a 6 corregimos. Cuando sea mayor a 24 corregimos. Bueno, entonces, habiendo explicado esto para todos, voy a regresar a la diapositiva anterior y vean, el valor promedio de temperatura es 2578. ¿Necesitamos corregir? ¿Sí o no? Sí. 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 Bueno, entonces, utilizan el modelo y me dan el valor de la biotemperatura. No, utilizan 25.78. Utilizamos ahorita estos dos decimales. Ingeniera, disculpe, podría pasar a las fórmulas. Disculpe, es que no le puede tomar captura. Bueno, ya le... Se me da el valor de biotemperatura. ¿Cuánto les quedó?
¿Cuánto les queda de temperatura para todos? Ingeniera, no sé si está bien, pero a mí me quedó menos 1.36. Menos 1.36, no, ese valor no puede ser 12. Tendría que ser un valor cercano entre 6 a 24, por ahí. Por aquí veo en el chat Ingeniero 24.41. 24.41. Igualmente. 41. Ajá, 24.41. Bueno, yo creo que ese valor sí está Sí, ingeniero, más ya ha acertado. habido una- Entonces sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Vamos al triángulo. En esta parte del triángulo vemos que hay biotemperatura media anual en grados. Nosotros obtuvimos 24.41. Si se dan cuenta, en esta escala va de 1.5 a 24, entonces el valor que nos quedó a nosotros es 24.41. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a trazar una línea un poquito debajo del 24. Con la biotemperatura nosotros vamos a determinar dos cosas. Vamos a determinar el piso altitudinal y la región latitudinal de la zona de vida. Con esta biotemperatura 24.41 encontramos que la zona de vida que estamos estudiando pertenece a la región latitudinal tropical y vean, el piso altitudinal aquí no dice nada, pero todo lo que esté debajo de premontano se llama piso basal. Entonces determinamos dos cosas aquí, un piso altitudinal llamado piso basal y una región latitudinal llamada tropical. Esos son los valores que encontramos acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente valor del triángulo, que para este caso es el valor de evapotranspiración. Vean, vamos a Ingeniera, copiar este valor. ¿Sí? eso que puso de basal, ¿eso de dónde es? Por eso les decía, aquí no hay ningún nombre, pero todo lo que esté debajo del premontano se llama piso basal. Todo lo que esté debajo del premontano se llama piso basal. ¿Había alguna otra pregunta? Ingeniera, con ¿Sí? el 24.41, ¿de qué lado localizó? O sea, ¿de qué lado del triángulo? El 24.41. En este lado está biotemperatura y si vemos la escala solo llega hasta 24. Entonces los valores mayores a 24 que vamos a hacer, simplemente trazar una línea por debajo del 24, ¿verdad? De ahí salió, o ahí colocamos ese valor de 24.4. ¿Preguntas? Vamos a calcular el siguiente valor, que es la relación de evapotranspiración potencial. ¿Cómo lo encontramos? Utilizando este modelo. Este es un modelo que ya está hecho, se va a determinar esta constante y es una evapotranspiración potencial basada en la biotemperatura. Y aquí les quiero hacer una aclaración. Hay muchas metodologías para calcular una evapotranspiración potencial. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google, van a encontrar metodología de Holdridge, metodología de Thornwaite, metodología de Hargreaves. Hay un montón de métodos diferentes. Entonces hay una gran variabilidad para el cálculo de la evapotranspiración potencial. Nosotros lo vamos a hacer aquí de esta forma bastante fácil, que es basado en la biotemperatura. Y recordemos que la relación de evapotranspiración potencial es igual a la evapotranspiración potencial dividido el promedio de precipitaciones anuales. Entonces el cálculo de la relación de evapotranspiración potencial
es igual a la evapotranspiración potencial dividido el promedio de precipitaciones anuales. Para el cálculo de esto, vean, primero calculamos la evapotranspiración potencial, que sería esa biotemperatura que obtuvieron de 24.41 por 58.93. ¿Cuánto les queda esto? Este, 1438.48. 1438.38. 48. 48. Bueno, y ahora nos hace falta este dato, vean, del promedio de precipitaciones anuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tengo un registro de varios años de precipitación. Les los voy a mostrar ahora. Aquí está este registro de varios años. Y nuevamente, para que nos diera tiempo, patojos, aquí ya viene este promedio, ¿sí? Y lo que les decía al inicio, si contamos con toda esta información, está muy bien. Si contamos con información de 2 años, pues utilizamos de 2 años. Si contamos con información de 5, utilizamos 5. Si solo tenemos información de 1 año, pues eso nos toca usar. En este caso, tenemos este registro y vamos a utilizar este valor. Entonces, vean, para el cálculo de la relación de evapotranspiración potencial, vamos a dividir estos 1438.48 entre 2843.14. Bien, ¿qué resultado les da esa operación? 0.50. 0.50. Gracias. ¿Qué hacemos con ese 0.50? Nos vamos al triángulo, ubicamos la escala de relación de evapotranspiración potencial y buscamos el valor que sea de 0.50 o cercano a 0.50. Entonces, vean, trazo una línea sobre ese 0.5. ¿Qué encuentro yo? ¿Qué información encuentro yo con ese valor? Voy a encontrar la provincia de humedad. Para la zona de vida que estoy estudiando, la provincia de humedad corresponde a húmedo. ¿Preguntas? Se pueden aproximar los valores, como en este cálculo da 0.50 y 50 y sigue 5 y 9, se aproximaría a 0.51 o se puede dejar en cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿qué diferencia hay si yo coloco 0.51? ¿Dónde tendría que trazar la línea? Un poquito más abajo. Es un poquito más abajo, estoy de acuerdo. ¿Y cuál sería la provincia de humedad? Lo mismo, pero digamos, y si nos da cercano a, digamos, nos da 0.90 y 90 y algo y se aproxima a 1 o se deja. Bueno, pues patojos, no se hagan bolas con eso. Si yo veo que es 0.50 o 0.51 y no ocurre ningún cambio en la provincia de humedad, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, si está entre el límite de 1 y 0.9, entonces ahí sí utilizo los decimales tal como son. Ustedes se dan cuenta aquí hay un 1 y antes del 1 es húmedo, después del 1 es subhúmedo. Y si yo tengo un 0.80, por ejemplo, eso no lo voy a aproximar a 1. Si yo tengo un 0.9, no lo voy a aproximar a 1. ¿Por qué? Porque eso sí me haría un cambio en la provincia de humedad. Entonces, si ustedes tienen dudas con los valores decimales, simplemente hagan ese ejercicio. ¿Es 0.50 o 0.51? De todos modos, va a caer en la misma provincia de humedad, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Entonces, es cuestión de que ustedes vean los números. Si no provoca ningún cambio en la provincia de humedad, en este caso, no importa si aproximamos o dejamos igual. Si ya nos provoca cambios en las provincias de humedad, entonces tomamos los números tal como los tenemos, sin hacer aproximaciones, sin hacer ningún cambio. ¿Bien? Bueno, y para ir finalizando, el último valor que nos queda es el promedio de la precipitación anual, que era este valor, vean, de 2.843. Yo creo que era ese, que cambié algunos valores. Sí, 2.843. ¿Qué hacemos con ese 2.843? Vamos al triángulo, ubicamos dónde está la escala de precipitaciones y trazamos una línea en función a esa precipitación anual. Aquí sí lo traté de hacer a escala. Ustedes se dan cuenta, de aquí para acá hay una diferencia de 2.000 milímetros. Entonces traté de que esa línea quedara en esos 2.843. Ahora sí, al haber intersectado estos tres valores, obtenemos la zona de vida. Si ustedes se dan cuenta, encontramos aquí esta información que está metida en un hexágono y ahorita vamos a ver cómo construimos el nombre de la zona de vida. El nombre de la zona de vida va a ser el nombre del hexágono más el piso altitudinal más la región latitudinal. Veamos cómo queda. Tenemos el bosque húmedo, tenemos la región latitudinal tropical, el piso altitudinal basal. Ahí se recuerdan, esto no aparece en el triángulo. Es únicamente para darle nombre a eso que está después de lo premontano, y la provincia de humedad húmeda. La zona de vida entonces es bosque húmedo tropical. Les pregunto, de acuerdo a la nomenclatura que vimos al inicio, ¿este nombre está bien escrito o tiene errores? Tendría que llevar mayúscula. ¿Tendría que llevar mayúscula? ¿Qué cosa? La T. La T. Entonces tendría que ser un bosque húmedo que está en minúsculas con T mayúscula. Incluso es recomendable también cuando escribimos el nombre completo, bosque húmedo, de esta manera. Bosque húmedo tropical. ¿Sí? Bosque húmedo tropical. Si se dan cuenta, aquí no colocamos el nombre del piso altitudinal porque se entiende que si no va ese piso altitudinal corresponde a un piso basal. Entonces aquí llegamos a determinar la zona de vida. ¿Preguntas? Ingeniera, entonces el nombre está compuesto por el hexágono, la región altitudinal, el piso altitudinal y por último la provincia de humedad. Está constituido por el hexágono, correcto, luego el piso altitudinal y por último la región latitudinal. Si se dan cuenta ustedes, en el hexágono ya va inmersa ahí la provincia de humedad. Gracias. Bueno, entonces veamos, aquí es para que ustedes sepan, así se determinan las zonas de vida, y esto solo se los quiero mostrar, porque estas son las zonas de vida de Guatemala. No se deben asustar, no pretendemos que se aprendan todas estas especies, sino que es únicamente porque al principio hablamos de especies indicadoras, y quizá ustedes puedan identificar algunas ahí, conocen algunas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al conocer nosotros especies indicadoras, de forma general podemos tener una idea
de cómo son los factores climáticos en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si nosotros conocemos a Pinus Caribe, sabemos que las áreas en donde está presente Pinus Caribe van a ser áreas con alta precipitación, alta humedad, alta temperatura, ¿sí? Otra cosa que les quiero mostrar de este cuadro es que vean las zonas de vida tropicales. Son pocas en Guatemala y tienen poca extensión de área y están tendiendo a desaparecer. Son de los ecosistemas, digamos, los más vulnerables ante los cambios climáticos. Entonces, en Guatemala tienden a desaparecer. Aquí está el resto del cuadro. Aquí vemos otra cosa también. Vean estos ecosistemas o zonas de vida, montanos, de pisos altitudinales montanos. Estos se encuentran en las cimas de los volcanes, en las cimas de montañas. Y vean cómo es la vegetación o especies indicadoras. Entonces, esto es únicamente para que ustedes vieran cómo o cuáles son las zonas de vida de Guatemala, y también que hay algunas zonas de vida que ocupan una extensión muy pequeña y que tienden a desaparecer. ¿Preguntas? Bueno, entonces, para que quedemos claros, hasta aquí vean, hasta este paréntesis, es el contenido del examen corto número 3 y del examen final. ¿Estamos? Algunos anuncios. Recuerden que el viernes a las 5 de la tarde es el examen corto número 3. Y también el viernes es el examen botanota. La hora todavía la tenemos que confirmar, pero posiblemente sea a las 7 de la noche. Para aquellos que aún no han solicitado el examen botanota, también recuerden que tienen hasta mañana al mediodía para poder hacerlo. Entonces, patojos, no sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que acabamos de hablar. Bueno, si no, entonces el momento más esperado ha llegado. Finalizamos el curso de ecología. Para nosotros, tanto como el ingeniero Dávila como para mí, siempre es un gusto poder atenderlos aquí en este curso. Y de manera independiente, si sintieron que el curso fue fácil o fue difícil, más allá de todo eso, nuestro objetivo es únicamente que ustedes tengan herramientas que les permitan desarrollarse de una manera profesional. Siempre nuestro objetivo ha sido enfocado en que ustedes puedan desarrollar esa capacidad de análisis y que ustedes sean capaces de salir al campo a resolver problemas. O sea, siempre estamos enfocados en eso. No es una cuestión de que seamos malos, de que seamos padrinos o no, sino que nos interesa que ustedes desarrollen esas habilidades y que se formen como técnicos. Entonces, si no tienen dudas, patojos, no me queda más que desearles éxitos, buena suerte en todo lo que venga. Y ya saben, si en algún momento necesitan, tienen alguna pregunta y creen que yo les puedo ayudar, con mucho gusto, siempre quedo ahí a las órdenes. Entonces, pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, feliz todo, sean felices, patojos, y nos vemos en una próxima. Y muchos éxitos. Entonces, pasen feliz día y nos vemos luego. Ingeniera, ¿Sí, ¿cuándo me dan notas de las tareas? Posiblemente el viernes, pero ya veremos cuándo sea el calendario de exámenes, qué día nos toque. Todavía tenemos unos días antes del examen final. Gracias, ingeniera. ¿Está bien? Entonces, pasen feliz día, patojos. Feliz día, ingeniera. Feliz día. Adiós, feliz día.